Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé. La química que derrocharon en Erkenci Kuş o Pájaro Soñador fue absolutamente electrizante y, desde entonces, los fans hemos estado obsesionados con la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en esa magia, exploraremos la conexión que compartieron, analizaremos los rumores, las pistas, y sobre todo, esa revelación increíble que promete el título de este vídeo. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, opiniones y por supuesto muchísima especulación. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo constante. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante, divertido y por supuesto con mucho corazón. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de conversación constante. Desde que los vimos por primera vez juntos en Erkenci Kuş, la gente no podía dejar de hablar de la química innegable que existía entre ellos. Era palpable, visible, casi tangible. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, esto alimentó un sinfín de rumores y especulaciones. Recordemos esos momentos icónicos de la serie. Las escenas románticas, por supuesto, eran puro fuego. La manera en que Can miraba a Demet, ese brillo en sus ojos, parecía que no estaban actuando, sino que estaban viviendo el amor en carne propia. Y Demet, con su sonrisa contagiosa y su mirada llena de ternura, respondía a la perfección a cada gesto de Can. Era una danza perfecta de emociones, una sinfonía de sentimientos que cautivaba a la audiencia. Pero no solo las escenas románticas eran memorables. Incluso las escenas de humor, las discusiones, las situaciones cotidianas, estaban cargadas de una energía especial. Se notaba que Can y Demet se entendían a la perfección, que se divertían juntos, que disfrutaban de la compañía del otro. Esa complicidad se transmitía a través de la pantalla y hacía que la serie fuera aún más atractiva. Y recordemos también esas escenas de celos, esos momentos de tensión en los que Can y Demet se enfrentaban a sus propios demonios internos. La forma en que interpretaban esos sentimientos era simplemente magistral. Lograban transmitir la vulnerabilidad, la inseguridad y el miedo que a veces acompañan al amor. Y eso hacía que los personajes fueran aún más humanos y cercanos al público. Pero no nos limitemos a las escenas de la serie. Recordemos también esos momentos icónicos de la vida real. Las tomas detrás de cámaras, por supuesto, eran una fuente inagotable de información. Los abrazos espontáneos, las risas cómplices, los juegos y las bromas, todo indicaba que había una relación muy especial entre Can y Demet. ¿Y qué decir de las entrevistas? Cada vez que Can y Demet eran entrevistados juntos, la tensión era palpable. Se notaba que se sentían incómodos al hablar de su relación, pero al mismo tiempo no podían evitar sonreír y mirarse con complicidad. Y por supuesto sus respuestas siempre eran ambiguas y dejaban la puerta abierta a la interpretación. Y recordemos también las alfombras rojas. Can y Demet siempre deslumbraban con su elegancia y su estilo. Pero lo que realmente llamaba la atención era la forma en que se comportaban el uno con el otro. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se susurraban cosas al oído, parecía que estaban en su propio mundo, ajenos a la multitud y a las cámaras. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, esto alimentó un sinfín de rumores y especulaciones. Recordemos esos momentos icónicos de la serie. Las escenas románticas, por supuesto, eran puro fuego. Pero incluso en las tomas detrás de cámaras, en las entrevistas, en las alfombras rojas, se podía percibir una conexión especial. Había una complicidad, una chispa que no se podía ignorar. Los fans, por supuesto, comenzaron a recopilar cada pequeño detalle, cada gesto, cada mirada, para construir su propia narrativa de un romance secreto. Y claro, las redes sociales jugaron un papel importantísimo en todo esto. Cada publicación de Can o Demet era analizada con lupa, buscando pistas, mensajes ocultos, cualquier indicio que confirmara la relación.
Los hashtags #CanDemet se volvieron virales, los montajes de fotos y vídeos inundaron Internet, y la esperanza de que su amor fuera real creció como la espuma. Los fans crearon comunidades online donde compartían sus teorías y especulaciones, analizaban cada entrevista y cada publicación en redes sociales en busca de pistas, y celebraban cada pequeño gesto de cariño entre Can y Demet. Era una verdadera obsesión colectiva, un fenómeno social que demostraba el poder de la televisión y la capacidad de los fans para crear sus propias realidades. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja que un simple cuento de hadas. A pesar de toda la evidencia circunstancial que los fans reunieron, ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente una relación romántica. De hecho, ambos fueron bastante reservados con su vida personal y prefirieron mantener su relación profesional en el ámbito laboral. Esto, por supuesto, no detuvo a los fans. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y las teorías sobre su romance secreto siguieron circulando, alimentadas por la falta de una negación rotunda por parte de ambos. Algunos argumentaban que la presión mediática y el escrutinio público les impedían hacer pública su relación. Otros creían que simplemente estaban protegiendo su privacidad. Y otros, más pesimistas, pensaban que simplemente nunca hubo nada más que una gran amistad y profesionalismo. La presión mediática era enorme. Cada movimiento de Can y Demet era seguido de cerca por los paparazzi, cada entrevista era analizada al milímetro, y cada rumor era amplificado por la prensa. Era comprensible que quisieran proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Pero entonces, ¿qué pasa con esa revelación increíble que promete el título de este vídeo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses han surgido nuevas informaciones, nuevas entrevistas y nuevos comportamientos que han reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. Por ejemplo, recordemos la reciente entrevista de Can Yaman donde habló de la importancia de la conexión y la química en el trabajo, y cómo a veces esa conexión puede llevar a algo más profundo. Si bien no mencionó a Demet directamente, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta. Además, su lenguaje corporal, su tono de voz, todo sugería que estaba hablando de una experiencia personal muy significativa. En esa entrevista, Can hablaba con una pasión y una sinceridad que conmovieron a muchos fans. Se notaba que estaba hablando desde el corazón, que estaba compartiendo una experiencia muy importante para él. Y aunque no mencionó el nombre de Demet, muchos interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de que había algo especial entre ellos. ¿Y qué decir de Demet? Si bien ella siempre ha sido más reservada que Can, también ha dejado entrever en algunas entrevistas que valora mucho la conexión y la confianza en sus relaciones. Y aunque nunca ha confirmado una relación romántica con Can, tampoco la ha negado rotundamente. Siempre ha dejado la puerta abierta a la interpretación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Demet, con su elegancia y su discreción, siempre ha sabido manejar la presión mediática. Nunca ha caído en provocaciones ni ha revelado detalles de su vida personal. Pero al mismo tiempo, tampoco ha negado la posibilidad de que haya algo más que amistad con Can. Y esa ambigüedad ha mantenido viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero la verdadera revelación increíble, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, no viene de una declaración oficial ni de una foto comprometedora. Viene de algo mucho más profundo y significativo, el impacto que ambos han tenido en la vida del otro. Si observamos con detenimiento sus trayectorias profesionales, podemos ver cómo Erkenci-Kuş fue un punto de inflexión para ambos. La serie los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Pero más allá del éxito profesional, la serie también les brindó la oportunidad de conocerse, de conectar a un nivel profundo y de crecer juntos como personas. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito televisivo, sino también un trampolín para la carrera de ambos actores. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional y Demet Özdemir consolidó su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Pero más allá del éxito profesional, la serie les brindó la oportunidad de crecer como personas y de descubrir nuevas facetas de sí mismos. Y aquí es donde entra en juego la frase, me enseñaste el amor. No me refiero necesariamente al amor romántico, aunque esa posibilidad sigue estando sobre la mesa. Me refiero al amor en un sentido más amplio, el amor por el trabajo, el amor por la conexión humana, el amor por la creatividad y la expresión artística.
Can y Demet, a través de su trabajo en Erkenciskus, nos mostraron la magia que surge cuando dos personas se conectan a un nivel profundo y comparten una pasión en común. Nos enseñaron que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes y que no siempre necesita una etiqueta para ser real y significativo. Nos mostraron que el amor puede ser amistad, compañerismo, admiración, respeto, apoyo mutuo, y que todas estas formas de amor son igual de valiosas e importantes. Nos enseñaron que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Y esa es la verdadera revelación increíble de esta historia. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el impacto que Can y Demet han tenido en la vida del otro y en la vida de sus fans. Nos han inspirado a creer en la magia del amor, en la importancia de la conexión humana y en el poder de la creatividad. Nos han inspirado a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que creemos, a conectar con los demás y a expresar nuestra creatividad. Nos han enseñado que la vida es un viaje lleno de posibilidades y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y quizás algún día nos sorprendan con una confirmación oficial de su relación. O quizás prefieran mantener su relación en privado. Pero lo que sí es seguro es que su conexión seguirá siendo un tema de conversación y una fuente de inspiración para muchos. Así que para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos explorado la innegable química que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenciskus. Segundo, hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre su relación. Y tercero, hemos descubierto la verdadera revelación increíble, el impacto que ambos han tenido en la vida del otro y en la vida de sus fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenciskus? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.